Seguimos en Economía de Bolsillo. Álvaro, gracias por estar esta noche con nosotros. Valeria, Daniel. Buenas noches. Buenas noches. A ver, lo que dijimos en la introducción del programa fue rigurosamente cierto, ¿no? Entonces, la primera pregunta, a ver, ¿cuán grave, si es que puede medirse, es hoy la situación de la violencia en la Argentina respecto, por ejemplo, a los países cercanos? No, en primer lugar, la situación de la violencia y la inseguridad no es un problema solo de Argentina, sino que es un fenómeno extendido en toda la región. Y América Latina tiene una característica muy peculiar, que es la región más violenta del mundo. Todas las estadísticas comparadas, generadas por ejemplo por la Organización de las Naciones Unidas, muestran que es la zona con más violencia y con mayor nivel de crecimiento sostenido de la violencia. Porque otras regiones como África, por ejemplo, con menos violencia, tiene una tendencia decreciente. Entonces, Argentina está en un contexto regional muy complicado, donde se ve un fenómeno que está de alguna medida con problemas de control, ¿no? En ese sentido, digamos, en este contexto latinoamericano de por sí muy violento, Argentina en algunos aspectos tiene serios problemas, según las estadísticas, en otros está un poco mejor. Por ejemplo, en materia de homicidios, es el país con menos homicidios de la región, junto con Cuba, Uruguay y Chile, ¿no? Está en un tercer, cuarto lugar. Ahora, si miramos robos y robos violentos, Argentina es el país con mayor cantidad de robos por cada 100.000 habitantes en toda América Latina. Entonces esto nos muestra que sí, que tenemos un problema serio. Las encuestas de victimización también muestran un crecimiento de los hechos delictivos. Estas son las encuestas que se le hace a la gente y le pregunta si en el último año esa persona o alguien de su familia ha sufrido un delito. También se muestra un crecimiento sostenido. Entonces la primera conclusión, digamos, frente a estos debates y cuestionamientos que hay en los medios, es que sí, hay un problema de inseguridad en la Argentina, sí, es un problema serio, y el desafío es diseñar políticas públicas que nos ayuden a enfrentar este problema, que es un problema de largo plazo, no se soluciona de un día para el otro. Antes de empezar, empezamos como siempre, tomamos un café y conversamos, ¿no? Y la pregunta que yo me hago, que se la hice a muchos candidatos cuando venían aquí al programa, ¿es posible resolver el problema de la inseguridad en la Argentina con las fuerzas de seguridad que hay en la Argentina? Digamos, fuerzas de seguridad básicamente de mayor cercanía, la policía, etcétera, con las cuales uno tiene fuerte sospecha de connivencia, en el mejor de los casos, con los delincuentes. Digo, ¿es posible esto, Álvaro? En realidad, en todo proceso de reforma que tenga que ver con la seguridad ciudadana, la modernización de las fuerzas de seguridad es un factor clave. Sin modernización no hay posibilidades de tener una política integral, efectiva, con respecto a la seguridad. Entonces estoy totalmente de acuerdo. Ahí hay una gran deuda pendiente. La modernización y la capacitación de las fuerzas de seguridad es un desafío. Tanto la Policía Federal como las policías provinciales necesitan ser modernizadas, capacitadas, que se incorpore tecnología. Digamos, hay todo un abanico de reformas que son necesarias que no se están llevando a cabo. Si uno mira las buenas prácticas, los ejemplos de otros países de la región, encuentra precisamente esto, ¿no? Que las policías son reformadas, son modernizadas y se convierte en un elemento central. No es el único, no es exclusivo, pero es un elemento muy importante. ¿Jóvenes? Vos al principio estabas hablando, comparabas un poco con África, decías que había una gran diferencia. Uno calcula que quizás haya más pobreza en algunos lugares de África que en Latinoamérica. Sin embargo, mencionaste que acá había un problema de inseguridad en algunos casos más graves que en África. ¿También es un tema de cultural o de forma de ser del latino? Creo que, pensando en la comparación que haces con África, hay otro factor interesante, que es que América Latina también es la región más desigual del planeta, ¿no? Entonces se nos agregan herramientas para pensar la inseguridad. Yo no creo que tenga que ver con una cuestión de forma de ser o cultural. Creo que pasa por una sucesión de, digamos, décadas. Creo que en América Latina hace más de 30 años que hay una situación de pobreza y de desigualdad que no logra ser solucionada.
Lo que muestran los estudios regionales es que quienes están optando por digamos, el delito, sobre todo los jóvenes que pasan a delinquir, digamos, vienen de familias que están desarticuladas, con muchos niveles de violencia, con muchas generaciones que no tienen acceso al empleo formal o directamente no tienen acceso al empleo. Y esta combinación de estar fuera del sistema laboral con situaciones de desigualdad y de violencia intrafamiliar genera condiciones propicias para que empiezan a pensar en el delito como una alternativa de movilidad social. En Argentina, según las estadísticas del Ministerio de Salud, en realidad hay, si lo tomamos como un problema de qué mueren los argentinos hoy, la última estadística muestra que en realidad morimos más por enfermedades cardiovasculares. Son 96.000 muertes por año, mientras que por agresiones, que incluye homicidios, son menos de 2.200 muertes. ¿Hay también una cuestión de exacerbación de este tema o es una cosa, es una percepción falsa del problema? No, porque es como que la gente piensa que es más probable que se va a morir por una cuestión de inseguridad que por cardiovasculares, que es mucho más la frecuencia, ¿no? Sí, hay un gran debate en los últimos tiempos que tiene que ver con el rol de los medios de comunicación, ¿no? Si exacerban o no las situaciones de inseguridad. Yo creo que seguramente hay algo para discutir al respecto, pero también creo que ha habido una mutación, ha habido una variación en cuanto a la cercanía entre la violencia y la comunidad, ¿no? En la década del 70 a lo mejor teníamos las mismas tasas de homicidios que ahora, sin embargo, hoy vemos homicidios que no se veían hace 20, 30 años, de patrones de homicidio, ¿no? Jóvenes, en delitos muy violentos, en casas de familia, en zonas urbanas o suburbanas que antes a lo mejor estaban, digamos, preservadas de este tipo de situaciones. Entonces yo lo que percibo es que hay muchos estratos sociales, grandes grupos de la sociedad que hoy se sienten amenazados por esto y lo manifiestan, digamos, la sensación de inseguridad, es cierto que es distinta la inseguridad real versus la sensación de inseguridad. Sí. Ahora, ¿cuál es el rol, digamos, porque vos hablaste de la desigualdad, hablaste de la falta de oportunidades que tienen muchos jóvenes, ¿no? Hablaste de la cuestión esta del mercado, ¿no? De que hoy se define la identidad de mucha gente por las zapatillas y el celular que tienen, entonces gente que no tiene forma de acceder quizás accede como una marca de prestigio personal por eso. Pero en todo esto, digamos, me parece también que hay un ingrediente que antes, en la década del 70 o del 60 o del 80, no existía, que es la irrupción masiva de la droga en la Argentina, ¿no? Digamos, yo trabajo cerca de Constitución, y uno ve los chicos tirados en el piso, fumando paco, y ve el auto de la policía que pasa, no le da ni 5 de bolilla. Entonces digo, ¿cuál es el rol, cuál es la importancia de la irrupción de la droga en este fenómeno, digamos, que vos decís, bueno, no se mata más gente, pero los robos son mucho más violentos, hay más robos y son más violentos, etcétera? Sí, el tema del delito organizado es un tema muy complejo que es uno de los principales desafíos en materia de seguridad. Creo que el Estado argentino a nivel nacional, a nivel provincial y los estados, digamos, latinoamericanos no están capacitados hoy para enfrentar estos desafíos de manera efectiva. Ahí están una de las grandes deudas pendientes y una de las oportunidades. Digamos, ¿cómo enfrentamos el delito organizado? Necesitamos policías nuevas, necesitamos policías más capacitadas, necesitamos una justicia, un sistema judicial, una justicia penal que pueda hacer frente a esto. En ese sentido me parece clave, no tanto la reforma del Código Penal, sino la reforma del Código Procesal Penal. Sí. Que haya fiscales que tengan capacidad de investigar, que tengan mucho mayor poder, que haya juicios orales que sean más veloces, ¿no? De cara a la ciudadanía, pero si la justicia no se reforma, digamos, no se adapta a este nuevo contexto, va a ser muy difícil desarticular no solamente el tema del narcotráfico, también el tema de la trata de personas. Digamos, hay cada vez más redes de delitos complejos que necesitan ser desarticuladas, que tienen además economías, ¿no?, detrás de ellas, las economías que tienen que ver con el narcotráfico, con el robo de autopartes, sí, claro, con la reducción de objetos robados que hoy conversamos. También hay que prepararse para enfrentar y pensar desde el Estado cómo desarmar y cómo ponerle límite, ponerle coto a esas economías que sustentan estas industrias.
Ahora, Si la tasa de mortalidad por agresiones no ha modificado, al contrario, se ha bajado un poco, porque según estas estadísticas del Ministerio de Salud, vos decías que han cambiado el patrón. ¿En qué sentido cambió el patrón de agresiones con el otro, ¿no? Bueno, hay mucha mayor cantidad de robos violentos, es algo, un crecimiento marcado en la región y es muy marcado en Argentina, como decía, está entre los países con una situación más crítica en ese sentido. Creo que ha cambiado también el rol de los jóvenes, y con esto no es que los estoy estigmatizando, todas las estadísticas muestran que los jóvenes son las principales víctimas y los principales victimarios de hechos violentos, ¿no? Sí. Entonces creo, en ese sentido, ha cambiado quién comete los delitos, se ha incrementado el rol de los jóvenes, creo que ha incrementado también las zonas donde se cometen los delitos, creo que hay mayor presencia en zonas urbanas y suburbanas que antes no se veía este tipo de delitos. Con esto no estoy diciendo que la situación esté fuera de control, lo que digo, el objetivo del Laboratorio de Políticas Públicas, lo que planteábamos es, hay algunos elementos que no están siendo tenidos en cuenta para esta discusión. Uno central que tiene que ver con lo que vos decís es con la falta de estadísticas. Estadísticas son muy confusas y son parciales, ¿no? Tenemos estadísticas del Ministerio de Salud que tienen que ver con muertes, tenemos estadísticas del Ministerio de Justicia, algunas que tienen que ver con robos, pero no hay estadísticas integrales, con series históricas, con una metodología común. Y creo que sí es un problema estructural del Estado argentino. El tema incluso que uno muchas veces va a una comisaría a denunciar un delito, tenés que pagar para denunciar, digamos, es absurdo, tenés que pagar para denunciar. El tiempo que uno pierde. El tiempo, y te dicen, no, me robaron el celular, chao, ya acabó. Y la estadística bajó bastante. Exactamente. Se acabó lamentablemente esta parte. Álvaro, te agradecemos enormemente. Vamos a seguir charlando de esto porque a mí me preocupa de todo lo que vos dijiste, lo que me preocupa mucho es el rol del Estado en todo esto, el rol de las así llamadas fuerzas de seguridad, que en muchos casos son cómplices, porque todas estas redes de delitos solo pueden ser posibles con complicidad. Digamos, a ver, en Rosario quien amenazó de muerte al juez es un policía que está preso. Digo, a ver, esto es, y acá sabemos qué pasa con la Federal, sabemos qué pasa con la bonaerense, etcétera. Te comprometemos para otra oportunidad. Dale. Con todo gusto, gracias por la invitación. Ustedes no se vayan, seguimos en unos segunditos nomás con Valeria, su columna de ciencia y tecnología, de salud y tecnología, y después con Daniel para relajarnos un poco de todo esto con unos vinazos. Dale. Dale. Ya volvemos.